Santo, Señor. Danos entendimiento, Señor, para comprender todas las cosas, para que sea de edificación para todos nosotros. Amén. La semana pasada salieron a relucir dos temas. Uno, el perdón, lo va a dar el pastor Carlos, lo está preparando. Y el otro era, que por cierto lo digo yo, que el tema de cómo está compuesta la iglesia cristiana, cómo está compuesta, que por qué unos son pentecostales, otros son bautistas, cómo hacemos nosotros para podernos diferenciar unos de los otros. En resumen, esa fue su inquietud. Y es una inquietud interesante, los dos temas son importantísimos. Pero este tema en particular a mí me apasiona mucho, porque yo siempre he tenido una carga por todo el cuerpo de Cristo y por la unidad del cuerpo de Cristo. Porque diferencias siempre van a existir. Y hay diferencias doctrinales entre las diferentes partes del cuerpo de Cristo. Pero a lo largo del tiempo, por cuestiones de inmadurez espiritual, esa es la verdad, esas diferencias han marcado la relación entre unos y otros. Y eso es algo que yo digo que si a mí me incomoda y no me gusta, yo me imagino que al Padre y al Señor Jesucristo también le debe de incomodar mucho más. Porque en una familia no todos son iguales, ¿cierto o falso? ¿Y tus hijos todos son iguales? ¿Y los cuatro son hermanos, cierto o falso? ¿Y los cuatro son diferentes? Son un mundo cada uno. Esa es la mejor descripción, son un mundo cada uno. Pero eso lo hace que porque sean diferentes, entonces no puedan unirse, no puedan ser familia, no puedan reconocerse. No, son familia todos. Los cuatro son familia, son hermanos, los cuatro. Lo mismo Les, todos tus hijos, todos son diferentes, pero son hermanos todos. Entonces dentro de la iglesia cristiana es el mismo concepto, porque la Biblia define a los cristianos como una familia, como la familia de Dios. Entonces es el mismo principio. Ahora bien, yo le voy a ir pasando una imagen, lástima que no llegue más temprano para por lo menos tratar de dibujarlo un poco en la pizarra, pero aquí logré bajarla, eso es lo que estaba haciendo yo afuera. Es una imagen sencilla, pero que nos describe un poco mejor cómo está categorizada la iglesia cristiana protestante a partir de 1517. Fíjese que abajo dice 1517 y ahí hacia arriba empieza la rama a abrirse en diferentes ramificaciones y subramificaciones, con algunos nombres que quizás le van a ser más conocidos, a lo mejor otros o la mayoría son desconocidos para la mayoría. Sé que la letra es chica, pero por lo menos va a dar un esfuerzo por lo menos por reconocer un poco. Y fíjense que cada uno de los nombres tiene un número, diferentes números. Ese es el número, ese es el año en la que esa parte del cuerpo de Cristo empezó a existir. Usted se va a dar cuenta que, wow, pastor, yo pensaba que eran 2 o 3 nomás. No, son más de 2 o 3. Y ya vamos a ir explicando un poco, porque hablar un poco de este tema, más allá de las diferencias doctrinales, que no nos va a alcanzar, me gustaría profundizarlas con detalle en todas, pero creo que se va a hacer demasiado largo el estudio. Pero sí vamos a ver algunos ejemplos doctrinales, o vamos a ver algunas diferencias y todo, pero tenemos que partir ya de una base, por algo tenemos que comenzar. Eso es lo que yo llamo el árbol de las denominaciones cristianas protestantes. Y vamos a entender cada una de estas palabras que yo acabo de decir. Pero es necesario que usted vea, conozca desde afuera, desde arriba, el cómo se ve la iglesia de Cristo. ¿Todos esos son cristianos protestantes? Sí. Usted es cristiano protestante. Pastor, pero porque yo soy cristiano protestante, aquí yo no estoy protestando. Vamos a ir profundizando un poco y entendiendo el porqué de esa forma es que nos identifican de esta manera. En el mundo, acá en Latinoamérica, usted dice, yo soy evangélico, y te lo van a entender rápido. Pero si usted va a otras latitudes del mundo y usted dice, yo soy evangélico, no te van a entender quizás mucho. Pero si tú dices, yo soy protestante, yo soy cristiano protestante, ok, ¿de qué línea eres tú? ¿De qué línea? Ya sí al toque sí te van a entender más rápido. Y eso lo vamos a ir explicando y lo vamos a ir estudiando de a fondo. Y es algo muy interesante y hermoso
conocer el resto de hermanos que tenemos en el mundo y que no sabíamos que teníamos, ¿no? Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a nuestra posición, nada más, local, a nuestra óptica, nada más. Y es una óptica muy limitada, muy chica. Porque ya tú, cuando ves eso, tú dices, wow, ¿esto, esa gente son hermanos? No sabía. Usted ni sabía que existían muchos de los que están ahí escritos. A ver, ¿algún comentario hasta aquí sobre la imagen que acaban de mirar? ¿Alguna pregunta? Bueno, lo mío, más que lo personal, que me gustaría saber cuál es, dónde está la más antigua, o sea, cuál fue la primera denominación. A ver, yo quiero ir explicando un poco esta imagen. Ya vieron que aquí abajo está como que dice el tallo, y aquí dice 1517. Cada uno de estos números es el año en la que cada una de estas denominaciones Dios permitió que empezaran a existir hasta el día de hoy. ¿Por qué 1517? 1517 después de Cristo, es decir, 1500 años después de Cristo. Aquí tenemos que remontarnos mucho más atrás. Luego que muere el último de los apóstoles, que es el apóstol Juan, que fue el único de los apóstoles que no murió torturado. Murió de viejo, como decimos nosotros. Todos los demás murieron torturados. Los discípulos de los apóstoles se les considera los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque a ellos les tocó la responsabilidad de dirigir la iglesia, de velar por la iglesia, de todo lo que, porque ya los apóstoles no estaban, habían todos muertos. Entonces a ellos les tocó esa tremenda responsabilidad. ¿Qué ocurrió? Pues, como era de esperarse, Satanás lo puso a prueba, ¿no? Como siempre ha venido haciendo a lo largo de la historia con la iglesia. Empezó a levantar cualquier cantidad de filosofías heréticas, de falsas doctrinas, movimientos contrarios a Cristo, una gran cantidad de situaciones que buscaban bombardear la iglesia, destruir la iglesia. Pero como ya sabemos que dice la palabra, ¿qué le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro le dijo, es que tú eres el Hijo del Dios viviente? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se está refiriendo a sí mismo, no se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo sobre la verdad que acaba de decir Pedro. Es Cristo mismo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Por eso que la iglesia tiene 2000 años. Ha pasado cualquier cantidad de imperios, de gobiernos que han perseguido a la iglesia fuertemente. Fuertemente. Y aquí está firme la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos muy fuertes? No, sino porque el que nos sostiene a nosotros es fuerte, que es Cristo. Porque es su cuerpo. No permite que su cuerpo sea destruido, pero sí ha sufrido su cuerpo. Han pasado situaciones difíciles. Bueno, ¿qué pasó? Luego de ese tiempo, de la época de los padres de la iglesia, que de ahí han salido libros importantísimos. Por ejemplo, el libro del pastor Ireneo de Layo, que fue discípulo del pastor Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan. En esa línea sacó un libro contra las herejías filosóficas que hoy día lastimosamente se ven en muchas iglesias, y resulta que la iglesia en su tiempo las enfrentó y las rechazó, y hoy lastimosamente muchas de esas posturas las están absorbiendo nuevamente. ¿Por qué? Por la ignorancia. ¿Por qué? Por la desconexión histórica con las generaciones pasadas de cristianos. Gracias a Dios hoy día tenemos el internet, tenemos una gran ventaja. Tenemos esa hermosa ventaja. Entonces ahí podemos leer, investigar, aprender, conocer. ¿Qué pasó? Luego de todo este tiempo, la iglesia cayó en un oscurantismo. Eso es un periodo grande donde prácticamente la espiritualidad no estaba presente por ningún lado, el evangelio no se predicaba, no existían pastores, no había sana doctrina, no había poder de Dios, no había dones del Espíritu Santo, no había nada. ¿Por qué? ¿Porque Dios estaba bravo? No. Sino porque había un oscurantismo tremendo gracias a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Empezó a existir a partir del siglo IV, siglo V. Se instituye como tal la Iglesia Católica como tal. ¿Y qué pasó, pastor? ¿Por qué hay tanto oscurantismo? ¿Por qué si habían otros discípulos, otros pastores antes que esta gente? Bueno, número uno, no teníamos la Biblia. La
La Biblia que usted y yo hoy tenemos, la Biblia que tiene yo hoy allí, la Biblia que tiene Paul allí, la Biblia que tengo yo en digital, así como usted y yo la tenemos, no existía. ¿Por qué no existía? Porque los pergaminos estaban todos regados. La Biblia es simplemente agarrar todos esos pergaminos y unirlos en uno solo. Eso es la Biblia. Entonces, ¿qué pasaba? Que la tradición era oral. Era oral. Y eso se prestaba mucho ¿para qué? Para inventar cosas que no son. Y la gente tenía buena intención y tenía fe. Bueno, si lo dice el hermano que tiene más tiempo en la iglesia, yo le creo. Hoy día se ve eso o no. Imagínense en esa época cómo era. ¿Y qué pasaba entonces? Que el clero católico se aprovechó de esto para hacer de las suyas, en pocas palabras. Gracias a Dios que la iglesia y la civilización se ha visto de verdad bendecida por la tecnología. ¿Por qué lo digo? Porque en el siglo V, finalizando el siglo IV, se crea la imprenta. ¿Usted sabe lo que es la imprenta? ¿Ven? ¿Sabe lo que es la imprenta? Libros, folletos. Correcto. Se crea el invento de la imprenta. Se empieza a imprimir papel. Y la iglesia católica precisamente, tiene la maravillosa idea de agarrar todos los pergaminos que están regados y darle forma en la Biblia. Pero metiendo los libros que no son inspirados por Dios, porque tiene la Iglesia Católica ahorita. Estoy haciendo un gran resumen de siglos. Y en medio de todo eso, el oscurantismo, la gente no era espiritual, no buscaban a Dios, mucho misticismo, brujería, esoterismo, cualquier cantidad de locura que usted se imagina. Viene de ese periodo tan fuerte donde la gente no se reunía con nosotros a escuchar el Evangelio. No se reunían. No tenían conocimiento de que eso se podía hacer, de que Dios demandaba eso. ¿Y qué pasó luego? Empezó un movimiento, Dios lo permitió así, para rescatar la palabra de Dios, para traer de vuelta el Evangelio, para traer la luz de Cristo nuevamente que alumbra a los hombres, llamado Reforma Protestante, que comenzó como todo movimiento de a poco, de a poquito. Y en 1517, voy a poner mi mano, porque la quiero resaltar, por eso está aquí abajo. En 1517 se dio la gota que derramó el vaso, que es el movimiento de la Reforma Protestante. ¿Por qué se le dice Reforma Protestante? Reforma porque se buscaba traer de vuelta al original. Se buscaba quitar las distorsiones para quedarnos con el diseño que Dios había dado. No se trata. Reforma no quiere decir cambiar algo, no, sino traer de vuelta al original porque se había cambiado. Es todo lo contrario. ¿Y protestante por qué? Porque a partir de 1517 los hombres de Dios, las pocas personas que tenían acceso a la Biblia, porque había otra particularidad, no solamente era tener la Biblia así como la tienes, sino que la Biblia no estaba traducida a ningún otro idioma, solamente estaba en latín. Y no todo el mundo sabía leer latín. En 1517, estos poquitos hombres de Dios, empezaron a traducir la Biblia de latín a los diferentes idiomas. No fue el español, eso vino tiempo después. Poco tiempo después vino el español. ¿Por qué protestante? Porque estos hombres de Dios, o este movimiento que Dios permitió, le estaba protestando al clero católico romano las perversiones que estaban haciendo con la palabra de Dios, el culto santo al único Dios verdadero. Estaban pisoteando la sangre de Cristo con la Eucaristía y empezaron a protestar, a decir, eso no es así, eso no está correcto, a Dios no le agrada eso, eso no es lo que dice la Biblia. Y eso trajo, como usted se puede imaginar, un gran movimiento en contra de estas personas. Y fue
católico llamado Martín Lutero. A lo mejor lo han visto en las redes sociales, que fue la gota que derramó el vaso porque le clavó 95 tesis de protesta al Papa Pío, que era el Papa de turno en ese momento, en la catedral donde auspiciaba el Papa las misas. Se la clavó así como en la puerta de madera, las 95 tesis de protesta. O sea, tuvo esa gallardía para hacerlo. Evidentemente, eso le trajo una gran avalancha de persecución, lo excomulgaron, estuvo un año escondido porque lo querían matar. Y en ese tiempo, Martín Lutero hace una de las traducciones, una de las primeras traducciones de la Biblia al idioma del pueblo. Lo tradujo al alemán, él era alemán. ¿Él era alemán? Alemán. Y tremendo, porque esa traducción de la Biblia al alemán sirvió para que el pueblo aprendiera a leer, porque no sabían leer, mucha ignorancia. Y la gente empezó a aprender a leer con la Biblia, con la traducción de Martín Lutero. Y eso empezó a ser un movimiento tremendo. Como le estoy resumiendo muchos siglos de historia para que usted pueda entender el por qué es relevante este año. Porque es precisamente a partir de 1517 que con esa gotica que derrama el vaso, donde Dios empieza a separar lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, lo verdadero de lo falso, y se empieza a ver entonces esa raíz que comenzó a partir de 1517 por volver a la senda antigua de la palabra de Dios, para que la gente conozca el Evangelio, para que la gente sepa que hay un único Dios verdadero al cual hay que adorar. Y a medida que avanzaba el tiempo, empezaron a surgir diferentes movimientos, porque el movimiento de la Reforma Protestante, que no es más que la predicación de la palabra de Dios, como Dios la dio a la gente, empezó a regarse por todo el mundo. Empezó a regarse por todo el mundo. Evidentemente esto comenzó en Alemania, Alemania es Europa, agarró Inglaterra, Francia, Italia, España, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando llega a España, la Biblia favorita de los evangélicos de Latinoamérica, la Reina Valera, es la traducción de dos ex monjes católicos convertidos al Evangelio, llamado Casiodoro Reina, por eso se llama Reina Valera, porque uno la traduce y el otro la termina y la perfecciona. Ellos estaban siendo perseguidos por la Iglesia Católica de España. Ellos traducen la Biblia del latín, del griego y del hebreo al español. Y sale la primera Biblia al español llamada la Biblia del oso. ¿Por qué se veía la Biblia del oso? Porque la portaba para que el catolicismo romano, la Inquisición, no los descubriera. La Biblia la pasaban de contrabando, la traducción la pasaban de contrabando. Entonces le pusieron en la portada un oso comiendo miel, para que creyeran que era una Biblia, porque era un libro de cuentos. Por eso se llama la Biblia del oso. Pero era la primera traducción y por eso es la Biblia favorita, porque es una traducción más pura. No, la 1960 viene siendo la revisión como la número 8. Estamos hablando que la primera Reina Valera data de 1569, creo que es 1580 por ahí. O sea, de ahí a ahorita la Reina Valera ha tenido varias revisiones. La última es del 2020. Hay una Reina Valera 2020. Lo que sí, en la católica hay ciertos fragmentos o ciertos textos que son parecidos a la Biblia de nosotros. ¿Qué diferencia tiene la Biblia con la otra? No entiendo. A ver, O sea, porque siempre cuando me dicen, no, pero es una Biblia de 1960. ¿Qué diferencia tiene una de la otra? Pues? por ejemplo, la versión de 1960 de Reina Valera, en comparación con la del 95 o la del 2000, 1919, que es la anterior a la 1960. La de 1919 es español de la época de la colonia. Que aquí nadie habla español de la época de la colonia, de la época de San Martín, de la época de Simón Bolívar. Aquí nadie habla ese español. Eso se quedó hace años, se quedó esa frase.
Entonces en comparación de la 60 con la 19 es un idioma más actualizado. Nosotros hablamos. Y sin embargo, por ejemplo, cuando tú lees la 60, hay una palabra que nadie usa, por ejemplo, la fornicación. ¿Ves? Entonces, las traducciones, las versiones de la Reina Valera, ahorita, buscan también adecuar un poco el idioma a cómo se está hablando en el momento, para que la gente se le haga más fácil de entender. ¿No? Ahora bien, pero es un poco más profundo. Yo tengo un post que hice en Facebook hablando de por qué tenemos nosotros los protestantes diferentes versiones de la misma Biblia, que está interesante. Pero volviendo al punto histórico, entonces allí, luego de 1517, empieza la palabra de Dios a predicarse, la gente empieza a sorprenderse de que puede leer la Biblia, de que la Biblia no es simplemente para el clérigo católico, no es para el Papa, sino que es para todo ser humano. Y empiezan entonces movimientos de creencia, de culto, pero hay que recordar algo. Si bien es cierto que tenemos diferentes herramientas para acercarnos a las Santas Escrituras, también es cierto que no todos tienen la misma capacidad de entendimiento, o como vamos a usar algo un poco más técnico, no a todos se les ilumina al momento, o no a todos se les ilumina un pasaje. ¿Ya? Y empiezan a haber diferencias. Por lo menos en Suiza se levanta un reformador de apellido Zwinglio, y él se entrevista con Martín Lutero, y ahí empiezan a verse diferencias doctrinales. Voy a poner un ejemplo con el tema de la Santa Cena. Martín Lutero dice que cuando se está consumiendo el pan y el vino, está literalmente la presencia física de Jesús en ese momento. Zwinglio dice que no, que es algo simbólico, que no puede estar literalmente, físicamente Cristo en ese momento, porque Jesús estaba usando símbolos, porque Jesús también dijo: yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la puerta. Entonces estamos hablando de que Cristo es literalmente una puerta. Dice Zwinglio: no, está usando símbolos para explicar verdades. Y empiezan a haber diferencias y nunca se ponen de acuerdo. Martín Lutero se va por su lado y Zwinglio se va por su lado. Y lo mismo ocurre con cada una de estas denominaciones cristianas, que si bien es cierto tienen diferencias doctrinales, que no lo vamos a poder ver a cada una de ellas porque se nos va a pasar el año y no vamos a salir del tema, pero sí voy a intentar, por lo menos las más populares, las que más se ven acá en Latinoamérica, y a lo mejor una que otra que se vea en Europa, pero todos tienen en común la misma base de doctrinas principales. Por ejemplo, ¿cuáles son las doctrinas principales? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, pero son personas distintas. La Trinidad. Que Cristo nació, murió y resucitó como hombre, y es 100% Dios, 100% hombre. Es el Salvador de nuestras almas, y a la salvación se accede por fe y por gracia. Todas creen eso. Todas creen que Cristo va a venir por segunda vez a buscar a su pueblo. Todas estas iglesias creen eso. Esas son doctrinas básicas principales del Evangelio. Es decir, eso no se negocia, eso no se cuestiona. ¿Dónde están las diferencias? Por ejemplo, la típica que vemos acá en Latinoamérica, que los bautistas piensan algo de los dones del Espíritu Santo, los pentecostales creen otra. La iglesia luterana cree algo sobre la Santa Cena y la iglesia carismática cree otra cosa sobre la Santa Cena. Son diferencias en doctrinas secundarias que no dejan de ser importantes, son importantes. Entonces, acá, ¿alguna pregunta hasta ahorita? Porque creo que he dicho bastante información, muchísimo, y eso que lo estoy generalizando y lo estoy resumiendo porque es mucha información. Yo lo contaba. Dijimos que cuando habla en la iglesia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y
he escuchado que he dicho que es una sola persona. Ok, sobre el concepto de lo que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, pero son tres personas distintas. Se entiende como Dios, la esencia que lo caracteriza es única, es una esencia que no la tienen los ángeles. El Padre no es el Hijo, el Padre tampoco es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los tres son Dios. Es una misma esencia. Por eso el Hijo es 100% hombre, 100% Dios. Porque cuando están bautizando a Jesús, Juan el Bautista lo bautizó. Lo bautizó, vino el Espíritu Santo. No, habló el Padre. No, claro, pero estaba el Espíritu Santo. Claro, habló el Padre. Porque dice que vino el Espíritu Santo como si fuese una paloma. Entonces estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso sobre Jesús, pues, por eso son tres personas distintas. Pero son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero son uno solo los tres. O sea, así pues. Un solo Dios. Y eso te da a revelar que la iglesia es una sola. Porque si Dios, Padre, Hijo son uno solo. El cuerpo de Cristo es uno solo. Los tres tienen, en cuanto a la salvación, los tres tienen funciones distintas. El Padre es el autor intelectual del plan de salvación. Sí. El Hijo es el autor material de la salvación. Y el Espíritu Santo es el autor que opera. Cuando tú oras, los tres están presentes, porque tú le oras al Padre en el nombre del Hijo con la ayuda del Espíritu Santo. Porque Cristo dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro, que estáis en el cielo. No habéis recibido nada porque no habéis pedido en mi nombre. Por eso que los cristianos dicen, luego que terminan una oración, en el nombre de Jesús. Y también dice, Espíritu Santo, ayúdame a orar porque no sé qué pedir. Entonces le oramos al Padre en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, ahora, evidentemente han pasado más de 5 siglos y siempre la Iglesia Católica nos ha atacado, nos ha seguido atacando siempre todo el tiempo, solo que ahora lo hace de una forma más diplomática, no lo hace por medio de la fuerza como lo hacía hace 5 siglos atrás, que literalmente perseguía y obligaba a los cristianos por la fuerza a reconvertirse al catolicismo, a abandonar la fe, a volver a los ídolos y a las imágenes de yeso. Ahora no lo hace con la fuerza, sino lo hace a través del ecumenismo, de la diplomacia, porque todos somos hijos de Dios. Porque adoramos al mismo Dios, no adoramos al mismo Dios. Tenemos diferencias serias y por eso le seguimos protestando a Roma. Y ahora tenemos que protestar hacia adentro de la misma iglesia protestante. Porque estamos caminando y observando cosas que no son. Entonces protestamos hacia afuera y protestamos hacia adentro también. Porque la iglesia católica no ha cambiado, se ha vuelto peor. Porque sigue adorando a los ídolos de yeso, sigue venerando a María y ahora están sobando el pecado a Sodoma y Gomorra con los gays que tienen dentro. Y están posiblemente van a empezar a poner a personas gays como sacerdotes de la iglesia también. Entonces no ha cambiado para mejor, se ha vuelto peor de lo que hace 5 siglos atrás. La iglesia católica ha aceptado la comunión, o sea, de todas las creencias. Y a veces ahí están metidos también, aparte que los dioses de bendicen a los están en Europa, van a permitir que los curas, los párrocos bendigan a las parejas gays que se casan por civil. Entonces la iglesia católica romana ha cambiado después de 5 siglos, sí, se ha vuelto peor, pero no ha cambiado para bien, no ha dejado las cosas que se le han denunciado durante 5 siglos, se ha vuelto peor que como era hace 5 siglos. Entonces tenemos que seguirle protestando. Seguirle diciendo, eres un falso sistema, estás engañando a la gente, tú no te adoras a Dios verdadero, ustedes adoran yesos. Eso no es lo que dice la Biblia. Yo lo que siempre me pregunto, disculpe ahí, y que a veces me ha tocado conversarlo con mi hermano, porque mi familia, mis hermanos mayores
son católicos. Lo que siempre es, y a veces me causa un poco de que yo digo no se dan cuenta, es en la misma Biblia dice que no adorarás a falsos dioses. Lo que pasa es que los católicos no leen la Biblia. ¿No dice en su Biblia de ellos? Sí lo dice, pero ellos no leen la Biblia. Igual dice. El 98% de los católicos no leen la Biblia. Cuando tú eres un católico que te hable de Dios y te saque la Biblia. Ellos escuchan el mensaje que da el cura. Pero es que el mensaje que da el cura no es bíblico. El mensaje del cura lee un versículo como que para que digan que leyó la Biblia. Eso, un versículo. Pero ya está. Lo lee como cualquiera que tú le pones la Biblia enfrente y te lee algo porque la Biblia te abre los ojos. Martín Lutero tenía prohibido leer la Biblia porque todavía no estaba ordenado como sacerdote. Y él, según la historia oficial de la biografía de Martín Lutero, en las noches cuando apagaban las luces del convento se puso a leer la Biblia. Yo le iba a hacer una pregunta. A ver, adelante. Por decir, en mi caso, no es mi caso, sino porque la salvación es personal, ¿no? Yo lo veo a mi papá, por decirlo, estamos en esta situación. Somos que creemos en el Dios que realmente resucitó y está vivo porque creemos en Él, nosotros, ¿no? Pero mi papá todavía creo que todavía no cree realmente que el Señor está vivo, ¿no? Porque él, por decir, yo lo puedo traer aquí, puede venir a escuchar y qué sé yo, estar aquí nada más. Por decir, cuando va a mi casa, lo llamo por teléfono, por si mis hermanos, ellos tienen una hora que ellos hacen su catolicismo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Porque, bueno, Dios es uno solo, ¿no? Como le digo, si crees en Dios, nada más. Yo lo veo a mi papá que ya está en ese tramo, porque el otro día yo entraba al cuarto y he visto uno que también pone, por decir a veces, y puso, ese día salió en el canal 7, que dan la Santa Misa. No lo pone por puras, usted le ha dicho que la Santa Misa, ¿sí? No, yo lo estaba mirando y yo no le dije nada, en realidad, porque no quiero entrar en esos detalles y decirle a mi papá, ¿sabes qué? No le hagas caso a mis hermanos. Ahí eso, como yo lo único que pensé en ese momento creo que lo único que tenía es orar para que ellos puedan cambiar, ¿no? Porque ¿qué voy a ir a decirle a mis hermanos? Le voy a decir, no llames a mi papá, ¿cómo lo vas a estar llamando para estarle diciendo esto? Mira, si yo estoy en esta iglesia, ¿cómo vas a...? ¿Me entiendes? Va a haber una discordia, va a haber una reflexión, ¿me entiendes? A eso creo que, no sé, ¿qué decirles? O sea, ahí lo importante no es que le digas, ahí yo lo que les puedo aconsejar es que como familia, o tú, si quieres, a veces porque yo puedo entender que como familia es complicado, ¿no? Por temas de horarios y eso, pero que sí puedan apartar un breve tiempo con él. Él sabe leer, me imagino. Sí. ¿Quién? ¿Juan? Sí. Pero ya no ve. ¿No ve bien? Ni con lentes, ni con luz, nada. yo le voy a enseñar la Biblia a ver si es que realmente la ve. Porque lo que ilumina el corazón del hombre, lo que ilumina el alma de los hombres es la santa y bendita palabra de Dios. Ya sea que él la pueda leer por sus propios medios o hay unos aplicativos muy buenos, por eso lo digo, la iglesia se ha visto beneficiada de la tecnología. Lo que puede poner que te el audio. Que te la ponen en audio. Hay aplicativos que tú pones la cita y le das play y te la dice. La única manera de salir de la oscuridad es a través de la luz de la palabra de Dios. Así que si él tiene problemas de visión, pero ya veo que escucha bien por lo que me están indicando, bueno, pónganle la Biblia, fragmentos, todos los días. Ellos le hacen de esa forma, ustedes háganlo igual todos los días. Pónganle la Biblia para que la escuchen. Como ya yo le he dicho, para Dios no hay nada imposible. Si Dios ha determinado salvar y convertir un alma, no hay forma alguna de que eso se frustre. Así que eso es lo que pueden hacer con mucha sabiduría y dejar que Dios haga lo demás. Ahora bien, ya se nos está yendo el tiempo, qué rápido. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Leslie, ¿has entendido todo, Tarita? ¿Tienes algún comentario, alguna duda? Que si, como usted dice, todos somos un solo cuerpo, pero solamente son de denominaciones diferentes,
pero en todo caso pues, se complementarían uno a otro. ¿No quieren ver? Los católicos lastimosamente viven en mucha ignorancia. Y como ya yo lo he dicho, católico que lee la Biblia deja de ser católico. Porque la misma Biblia, que es la palabra misma de Dios, le va a alumbrar el entendimiento y él mismo va a decir, ¿qué hago yo en esta iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo por este credo? Aparte que Jesús lo dijo. Entonces, Y que le dijo a los apóstoles que a ellos les había sido revelado lo que Jesús había hecho, pero a nosotros. Entonces ahí está hablando de dos. Los católicos no pueden entender eso. Además tú le dices eso y dices, no es así. yo he tenido varias conversaciones con diferentes católicos, inclusive llegué a tener una que fue la más fuerte porque con un monaguillo de una parroquia de Venezuela importante. Estuvo larga esa conversación. Y yo le hablaba con la Biblia de él. Yo no le usé mi Biblia para que no fuera a decirme, no, pero es que tu Biblia es esto, que tu Biblia es lo otro. No, yo agarré la Biblia de ellos. Le dije, me acabo de usar tu Biblia, porque yo tengo, en el aplicativo que yo uso, tengo 2 Biblias católicas allí. Le voy a usar tu Biblia, pues una de tu versión. Y le costaba salirse de la refutarme a lo que yo le estaba indicando. Porque estaba usando su propia Biblia. Ni siquiera estaba usando ninguna de nosotros. No usé Reina Valera, no usé la NTV que me gusta. No, usé la Biblia de ellos. Mira, tú le dices esto, tú le dices esto, tú le dices esto. Y hay una particularidad. Las versiones católicas tienen un lenguaje clarito. Sí. Clarito. Sí. Eso lo entiende, bueno, hasta Sahai que entiende esa Biblia. Porque tienen un lenguaje así como hablamos nosotros, así de hoy día, clarito. Así que en las Biblias católicas, en cuanto a versión, cualquiera los puede entender. Bueno, a mí me dijeron que entienden una vez bastante. que leyeras la Reina Valera porque era la mejor versión para que Dios te pueda revelar cosas. A ver. Las otras Biblias te muestran más claro, pero ya no en idea. La idea es que el Espíritu Santo se revela en ti a través de... Vamos a hacer ese paréntesis porque quiero hacerte unos comentarios muy puntuales. Me voy a ir acá para que puedas entender mejor lo que te voy a explicar. Ok, a ver, para ampliarte un poco el tema de las versiones, de las traducciones de la Biblia. Dependiendo el tipo de copias de manuscritos que se usen, porque lo que tenemos hoy día son las copias de los originales. Los originales de la Biblia se perdieron, siempre se están buscando, pero como son copias muy antiguas, a cada grupo de copias se le ha dado un nombre en particular, ¿no? Ahora bien, de estas copias salen 2 tipos de traducciones: la traducción dinámica y la traducción formal. Voy a intentar explicarlo lo más sencillo posible porque ya esto es algo muy técnico y que quizás se cueste un poco entenderlo, pero lo voy a hacer lo más sencillo posible. La traducción dinámica intenta comunicar la idea en el texto base, pero a costa de la literalidad. O sea, busca es decírtelo en la forma y la manera en la que tú lo puedas entender. Busca interpretarte más que traducírtelo literalmente. No sé si me estoy explicando. Es como que, a ver si pongo un ejemplo. La forma gramatical de decir, un ladrón ha venido y ha robado la cartera de mi madre. Gramaticalmente eso se entiende y está bien dicho. Pero ¿cómo lo diríamos nosotros? Ha venido una piraña, se robó la cartera y le ha chapado la cartera. Ah, bueno, ese es tipo peruano. O sea, estoy diciendo lo mismo. O ha venido un cholo, pues, también, ¿no? Es lo mismo. ¿Estoy diciendo lo mismo? Sí. A ver, pero ¿cuál se entiende más rápido? El segundo, ¿verdad? Entonces, la traducción dinámica es eso. ¿Cuáles son esas traducciones dinámicas de la Biblia? Por ejemplo, la NTV, que a mí me gusta. La lenguaje actual, que también la
leído, la PDT, que también la he usado, y la Biblia católica, Dios habla hoy, usa ese tipo de traducción. Por eso dije que la Biblia católica se entiende bastante rápido. Ahora, la traducción formal, de equivalencia formal, intenta traducir el texto palabra por palabra, a costa de la expresión del autor. ¿Cuál es ese tipo de Biblia? La Reina Valera, en todas sus versiones. La Reina Valera busca traducirte es la igualdad de una palabra del griego, del hebreo y del arameo, es a su exactitud al castellano. Esa es la diferencia. Por eso que cuando tú lees una Reina Valera y lees la NTV, tú ves diferencias, pero no porque sean Biblias, no porque una sea una falsa y una verdadera, sino lo que está son las formas de traducirlas. ¿Sí me expliqué? La Reina Valera busca traducirte con exactitud de una palabra de un idioma a otro. Ahora, si tú lo entiendes o no lo entiendes, ya es cuestión tuya. Voy a poner el ejemplo que di hace rato, la palabra fornicación. ¿Quién usa esa palabra hoy día? Nadie usa esa palabra hoy día. Pero ellos lo que están es traduciendo literalmente de la palabra griega al castellano. ¿Qué versiones usa esa? Bueno, la Reina Valera, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, que es una Biblia que les recomiendo, ¿okay? Que, muy buena. Sobre todo para estudio, la Biblia de las Américas es igual que la Reina Valera, busca traducirte literalmente, textualmente, palabra por palabra. Las Américas. La Biblia de las Américas. Muy buena. Entonces, por eso, Leslie, es que tenemos diferentes versiones de la Biblia, porque tenemos dos formas de traducción de la Biblia. Por eso, cuando a mí me preguntan, pastor, ¿qué Biblia usted me recomienda leer? Yo siempre digo, lea todas las versiones que pueda. Porque va a haber una que vas a entenderla, esta me gusta, porque esta la entiendo al toque. Y esta me cuesta un poquito más, pero es por eso, por el método que se usó para traducir. Pero todas son buenas, que estamos comenzando hoy. Así que creo que es bastante información la que les di hoy, más que todo a nivel histórico, que era necesario. Y ya luego, ya a partir del otro martes, vamos a empezar a ver las diferencias doctrinales de cada una de estas hermanos en la fe. Pero para que vean de dónde vienen, por qué se dieron y a dónde están ahora. Así que luego vamos. Estuve leyendo de Martín Lutero, me gustó mucho. A nivel de Latinoamérica, ya para ir concluyendo, las iglesias que más se ven, la iglesia pentecostal, prácticamente desde Norteamérica hasta Sudamérica, la iglesia pentecostal está presente en todo el continente, desde Canadá, Estados Unidos, México, y ahí empieza a jugar. Y la iglesia bautista son las que más se ven, a nivel de continente. No quiere decir que las demás que vieron allí a lo mejor no estén presentes, pero el 80% de las iglesias son o pentecostales o bautistas. Ahora en Europa sí ya hay un poco más de representación de las demás iglesias, hacia África también, hacia Asia. Pero poco a poco lo vamos a ir, no todas porque no nos va a dar el tiempo, pero sí por lo menos a nivel de continente, que usted conozca la iglesia bautista. En Italia se debe un nuevo tema de ese católico. Claro, porque están allá. Gracias, Padre mío, Jesús, Santo Dios. Gracias, Padre, Señor. Espíritu Santo, Señor, porque hemos venido a escuchar tu palabra y aprender cada día más, Señor, a nutrirnos de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque hemos podido venir a pesar de las circunstancias que vivimos cada día en nuestro hogar, cosas que pasan cotidianamente, Señor Jesús. Pero tú estás ahí, Señor, nos has traído aquí a escucharnos, porque debemos luchar por tu palabra para aprender cada día más, Señor, y evangelizar, Señor, que es lo que tú quieres, Señor. Pero sé que en cualquier momento se va a activar todo eso. Tú vas a activar los dones y todo lo que tenemos, Señor, para hacerlo, Señor. Hacer tu santo culto. Gracias por este día, Señor Jesús. Gracias. Llévanos con bien, lleva a los pastores con bien, Señor. Llévanos también con bien a nosotros, Señor, a nuestros hogares. Y que sea tu voluntad, Señor. Siempre nos guíe, Señor. Tu luz resplandezca en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.